Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial tan pedido, tan poco entendido por muchos alumnos. Esperamos que en esta oportunidad ustedes tengan la suerte de poder alcanzar justamente el aprendizaje esperado, ¿no? No se olviden de darle like a este video y de suscribirse a mi canal. Bien, el problema es muy sencillo. Claro que hay que decir que detrás de este algoritmo que vamos a mencionar a continuación, que es muy simple, es como sumar con los dedos de la mano, vamos a decir que hay una cuestión geométrica detrás de este tema que obviamente exigen estos problemas, ¿no? Como por ejemplo, cosas básicas, sencillas, ¿no? Como por ejemplo, saber utilizar el teorema de Pitágoras, conocer algunos triángulos notables, sus lados, la proporción entre sus lados, es decir, cosas así muy básicas, muy sencillas, ¿no? Bien, vamos a empezar con la idea de lo que es la descomposición vectorial. Supongamos que este es el plano de una ciudad y estamos en el punto A y queremos ir al punto B. Pero este terreno que aparece aquí de forma trapezoidal, no podemos atravesarlo porque está cercado. Pero el punto de partida está en A y el punto de llegada es en B. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Una primera, la voy a mencionar por acá, es que nos vayamos hasta esta esquina haciendo este desplazamiento, que voy a llamarle así, ¿no? Recuerden que desplazamiento es el cambio de posición. Si yo me voy de esta posición a esta otra ubicación, he efectuado un cambio de posición, por lo tanto, ese vector está representando justamente el desplazamiento efectuado, ¿no? Pero como el propósito es llegar al punto B, tendríamos que adicionalmente hacer un segundo desplazamiento, ¿no? Que sería este acá. Y así habríamos llegado del punto A al punto B. Solo que en este caso no estamos haciendo este desplazamiento. O sea, mejor dicho, este desplazamiento está siendo sustituido, reemplazado por esos dos. Es decir, v1, v2 serán conocidos con el nombre de vectores componentes porque la suma de estos dos vectores me da el vector resultante, que vendría a ser en este caso el vector que se ha descompuesto, ¿no? Vale decir, descomponer un vector significa reemplazarlo por otros dos o más que sumados estarían reproduciendo el vector que se ha descompuesto. O sea, se hace la descomposición con la finalidad de ya no trabajar con este vector, sino trabajar con las componentes. Como en algunos casos, ya vamos a ver a continuación, nos es conveniente, ¿no? Ahora, es cierto que hay que decir que no es la única opción. Para llegar del punto A al punto B, tenemos otra opción. La otra opción sería, siguiendo esta ruta, primero, vamos a llamarle V sub y a esta otra V sub X. Es decir, este vector V también se puede descomponer en la suma de los vectores V sub y V sub X, ¿no? Así de esta manera, o sea, este no es la única opción para descomponer el vector B, también podríamos haberlo sido por arriba, ¿no? Ahora, y no solamente son estas dos las opciones, porque podríamos haber elegido una ruta más complicada, como por ejemplo podría ser así, luego por acá, luego por aquí, y finalmente así, ¿no? Es decir, las opciones que tenemos para descomponer un vector son múltiples. Hay muchas posibilidades para poder hacerlo, ¿no? Bien, vamos directamente a ver una aplicación de esto que es la descomposición vectorial. Se trata de un problemita que justamente ha venido en un examen de admisión de la Universidad Agraria de La Molina, ¿ya? En donde nos están pidiendo determinar el módulo del vector resultante de los vectores que están en la figura. Como ustedes comprenderán, no hay una forma directa de encontrar el módulo de esta resultante, porque en primer lugar no se conoce el módulo de cada uno de los vectores, o sea, no se sabe cuánto mide esto de acá, no se sabe cuánto mide el otro,
solamente se sabe que esto de acá es 2, esto de acá es 4 y que estas tres porciones son del mismo tamaño. Entonces, eso nos está sugiriendo hacer la descomposición. Entonces, una primera acción debería ser, creo yo, determinar la magnitud de este tercer lado, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, creo que lo podemos hacer utilizando un triangulito conocido, que es el triángulo rectángulo de 30 y 60, ¿no? En este triángulo nosotros sabemos que el cateto menor es el que se opone a 30 grados, el otro cateto es lo mismo, pero por la raíz de 3, y la hipotenusa es el doble, como justamente aparece acá, ¿no? O sea, yo debo entender que este angulito es de 30 grados, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuánto sería el valor de A? Si ustedes hacen la comparación, cateto vertical con cateto vertical, acá aparece 2 y acá aparece el valor de A, ¿no? Y aquí está justamente como hipotenusa también el doble de A, o sea, el doble de 2. Vale decir, en este caso nosotros podríamos decir que A es igual a 2, ¿no? Por lo tanto, aquí nosotros tendríamos 2 raíz de 3. O sea, todo esto que está acá tendría que identificarse como 2 veces la raíz de 3, ¿no? Y como ese cateto está dividido en 3 partes iguales, cada parte, ¿cuánto mediría? 1/3, ¿no? No se olviden, ¿ya? No se olviden para este problema, ¿no? Ok, vamos a continuación, una vez que hemos visto ese detalle geométrico, a continuación vamos a hacer la descomposición, ¿ya? Vamos a ponerle de rojo mejor. Primero, voy a descomponer el vector X. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer? Lo mismo que acá. Si aquí no podemos llegar directamente de un punto al otro punto, o sea, del principio al final, del origen al extremo, tendríamos que hacerlo por los lados. O sea, en lugar de irnos por esta ruta, o sea, lo vamos a descomponer, ¿no? Lo estamos eliminando porque en su lugar van a quedar justamente ese vector y este otro vector. Es decir, si el vector que se descompone va de A a B, entonces en este caso, vamos a ponerle también aquí las letritas, si el vector que se descompone va desde A hasta B, entonces las componentes también deben ir desde A hasta B, ¿no? Obviamente siguiendo esta ruta, ¿no? Vamos a sombrear el triangulito para que lo vean mejor, ¿ya? Ahí está, esas son las componentes. ¿Cuánto mide una de las componentes? Una de las componentes mide 2 unidades, ¿no? Vamos a poner por acá el 2. ¿Ya? Y la otra componente, ¿cuánto mide? La tercera parte de esto, ¿no? La tercera parte, ¿no? Ok. Listo. Entonces, ¿vieron que el vector X se fue? Ha sido reemplazado por sus componentes. A estas componentes se le llama componente rectangular porque forman justamente un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ¿no? A continuación voy a descomponer el otro vector. Al otro vector le vamos a llamar Y, ¿ya? Entonces, las componentes del vector Y deberán ir, uno horizontalmente, así, y el otro verticalmente, así de esta manera. Por supuesto, la magnitud de ese vector tendría que ser 2 unidades. ¿Ya? ¿Y esto de acá cuánto mediría? Esto es 1/3 y esto es 1/3. Entonces, ¿cuánto mide todo? El doble de 2/3, ¿no? El doble de 2/3. O sea, sería, ¿cuánto es el doble de 2/3? Sería 4 raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y el más pequeñito sería nada más que la tercera parte de esto, ¿no? O sea, 2 raíz de 3 sobre 3, ¿no? Ok, ¿qué pasó con el vector Y? El vector Y ha sido reemplazado, sustituido, cambiado. Es como en un partido de fútbol. Sale un jugador y entra justamente el reemplazo, ¿no? En este caso, los vectores de rojo son el reemplazo. Ok, bien. ¿Qué cosa nos ha quedado entonces? Nos ha quedado nada más que 2 vectores horizontales y 2 vectores verticales. La pregunta es, ¿esos vectores que están en posición vertical se pueden o no se pueden sumar? Si tienen la misma dirección, o sea, si apuntan hacia el mismo lugar, entonces sí se puede sumar. Entonces, ¿cuánto me quedaría? A ver, me estaría quedando así, 2 más 2, 4, ¿no?
Cuando sumamos 2 más 2 me da 4. ¿Ya? Y los vectores que están en posición horizontal también se pueden sumar. Uno de ellos mide 4 raíz de 3 sobre 3 y el otro mide 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto me daría la suma? Me daría 6 veces la raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el vector resultante? Fíjense que aquí hay un ángulo de 90 grados. El vector resultante tendría que ser el vector que va desde el primer punto hasta el último punto, ¿no? Entonces, este es el vector que nos están pidiendo. Y habría que hallar su módulo, su magnitud, su tamaño, ¿no? Fíjense que estamos delante de un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros queremos determinar el tamaño del vector resultante, lo único que tendríamos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero antes de hacer eso, voy a hacer una pequeña simplificación. Cuando yo he puesto 3 en el denominador, porque este segmento lo hemos dividido en 3 partes, este 3 lo podríamos ver de una manera así lo podríamos ver. Lo podríamos ver con el producto, en el producto raíz de 3 por raíz de 3. Si ustedes multiplican raíz de 3 por raíz de 3, ¿cuánto nos da como resultado? Nos da 3, ¿no? Pero ¿para qué habríamos hecho ese cambio? Bueno, solamente con la finalidad de hacer una simplificación. Cancelar raíz de 3 de arriba con raíz de 3 de abajo. ¿Qué cosa me habría quedado? Me habría quedado simplemente 6 dividido entre la raíz de 3, ¿no? Entonces, ahora sí, ya voy a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces tendríamos así. Sacar la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cuánto mide uno de los catetos? Uno de los catetos mide 4, ¿no? ¿Cuánto mide el otro cateto? El otro cateto está aquí, lo vamos a poner entre paréntesis para que no se confundan. Ahí está, ¿ok? Y ahora, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la respectiva operación, ¿no? La suma. Entonces tendríamos así, a ver, vamos a ponerlo por acá abajo. Magnitud de la resultante igual raíz cuadrada. En primer lugar tenemos 4 al cuadrado, que es 16, ¿no? Ya, y en segundo lugar tendríamos acá 6 al cuadrado, que es 36, y la raíz de 3 al cuadrado, que es simplemente 3. Entonces, ¿cuánto nos está dando este cociente? Ese cociente nos está dando un valor igual a 12. ¿Cuánto es 12 más 16? 28. Y ese 28 lo voy a escribir así. 4 por 7. ¿Por qué lo ponemos de esa manera? Bueno, porque la raíz de 4 se conoce, ¿no? Entonces ya se podría decir que el resultado final del problema sería 2 veces o 2 multiplicado por la raíz de 7, ¿no? Que sería justamente la respuesta de este ejercicio. Ya no hemos colocado las alternativas porque eso nos quita espacio en la pizarra, ¿ya? Pero esa sería justamente la solución de ese problemita, ¿no? Como ustedes vieron, se hizo posible la resolución simplemente usando el teorema de Pitágoras. Bien, a continuación, en el siguiente problema, tenemos que encontrar las componentes del vector B. Una de las componentes sobre la dirección X y la otra componente en la dirección Y, o sea, paralela a la dirección Y. ¿Y eso qué significa? Eso significa trazar por acá una paralela, algo así. Esa sería una de las componentes. Y la otra componente debería estar por acá. Así. ¿Ya? A ver, vamos a repetir. El vector B nos dice que debemos ir del punto O al punto P, ¿ya? Pero en lugar de hacer ese desplazamiento, debemos cambiar ese desplazamiento por otros dos. Uno que esté en la dirección del eje X y el otro vector componente estaría paralelo al eje Y. Entonces nos están viendo hallar la magnitud de ese vector, ¿ya? Entonces lo primero que tendríamos que hacer, por supuesto, sabemos que la magnitud del vector B es 60. Ya vamos a poner acá ese 60. 60 mide el vector B.
Y ahora nosotros necesitamos determinar la magnitud de cada uno de los vectores que están de rojo, ¿no? Ya, lo primero que tenemos que hacer es decir que este angulito que está acá, tendría que medir 30 grados, ¿no es cierto? A ver, vamos a explicar por qué. Si nosotros trasladamos ese vector en la dirección del eje X, encontraríamos aquí un ángulo de 60 grados, igual a este ángulo que está acá. ¿Ya? Este ángulo es idéntico a este de acá. Son ángulos correspondientes, ¿no? Y este ángulo de 60 grados quedaría como exterior del triángulo, por lo tanto tendría que ser 60 la suma de estos dos ángulos interiores. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, entonces, a ángulos iguales se le tiene que oponer lados iguales. A este ángulo de 30 grados se le opondrá el mismo valor que al otro ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces, esos dos vectores componentes, uno en la dirección de X y el otro en la dirección de Y, necesariamente por estar frente de ángulos iguales, tendrían que tener módulos iguales, ¿no? Entonces, bien, lo que tenemos que hacer a continuación es resolver la geometría de ese dibujo, ¿no? Como ustedes verán, ya no tenemos el caso tan sencillo como el caso del triángulo rectángulo, ¿no? Donde podíamos aplicar a Pitágoras, ¿no? Aquí ya no tenemos que aplicar Pitágoras, o sea, ya no Pitágoras no se puede aplicar porque el triangulito que está mencionándose en la figura no es un triángulo rectángulo, ¿no? Bien, sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a trazar una perpendicular sobre el lado desigual, ¿ya? Y esa perpendicular justo va a caer en el punto medio, o sea, esto de acá va a ser exactamente el punto medio de todo el vector. Por lo tanto, entonces, nosotros tendríamos que decir que esa magnitud de 60 unidades se tendría que estar dividiendo en dos iguales, una de 30 por acá y la otra de 30 por aquí. ¿Bien? Entonces, este triángulo rectángulo será exactamente igual a este otro triángulo, ¿no? Entonces, se trata de hallar la magnitud del vector A, ¿no? O sea, este módulo. Para ello, ¿qué cosa tenemos que decir? Para ello tenemos que decir que se tiene que cumplir lo mismo que en el triángulo notable, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujarlo nuevamente por acá. Así. Aquí está A, aquí está el ángulo de 90 grados, aquí está el ángulo de 30 grados, ¿ya? Y aquí estaría a medios, ¿ya? Frente a 30 grados, la mitad de la hipotenusa. ¿Ya? Y el otro cateto sería a medios multiplicado por la raíz de 3. Bien, entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que ya tenemos la posibilidad de decir cuánto mide esto, ¿ya? Si la hipotenusa del triángulo rectángulo de 30 y 60, que es este, es A, si la hipotenusa mide A, entonces este cateto mide A medios, como está acá. Y el otro cateto mediría A medios por la raíz de 3. Ya estamos bien cerca de la solución del problema, porque este A medios por la raíz de 3 sería exactamente igual a 30 unidades. Entonces, podríamos aprovechar esa igualdad para decir cuánto vale A. Entonces, si A medios multiplicado por la raíz de 3 es igual a 30, entonces de ahí ya podemos despejar el valor de A, ¿no es cierto? Para ello, por supuesto, lo que tendríamos que hacer es pasar este 2 de dividir a multiplicar. Tendríamos, en lugar de 30, tendríamos 60. Y ese valor de 60 tendríamos que dividirlo, la raíz de 3 que está multiplicado pasa que el otro lado a dividir, ¿no? Y aquí tendríamos que hacer una racionalización, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, significa que vamos a desaparecer la raíz cuadrada del denominador. Y para eso hacemos justamente este pequeño artificio matemático, ¿no? Que es donde vamos a multiplicar todo por 1, ¿no? Esto de acá es 1. ¿Por qué es la raíz de 3 entre la raíz de 3? Me da 1.
como cociente, ¿no? Bien, pero cuando multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3, nos está resultando el producto igual a 3. Ahora finalmente tendríamos que dividir 60 entre 3. ¿Y cuánto sería 60 entre 3? 60 entre 3 sería 20. Entonces ahí tenemos ya parte de la solución del problema. Solamente me faltaría colocar la raíz de 3 ahí al costadito, ¿no? Y así tendríamos justamente la respuesta de este problema, ¿no? ¿Cómo lo hemos logrado? Ayudándonos de la descomposición, ¿no? Justamente, si este vector tiene un módulo de 20 raíz de 3, el otro vector también tiene el mismo módulo, ¿no? ¿Eso por qué sucedió así? Por la geometría del dibujo, ¿no? O sea, todo lo que resulta al final en módulos depende exclusivamente de la figura que se formó. En este caso se formó un triángulo, vamos a llamarle obtusángulo isósceles, ¿no? Y acá se formó un triángulo rectángulo. Entonces son situaciones geométricas que nosotros tenemos que saber manejar. Como ustedes verán, no es muy complicado porque si aquí ya no había un triángulo rectángulo, nosotros hemos hecho participar el triángulo rectángulo justamente que estamos sombreando en este caso, ¿no? Que es un triángulo conocido de 30 y 60 grados, ¿no? Bien, vamos a continuar con otros problemas más. Aquí en este caso, igual que en los casos anteriores, nos piden determinar la resultante, la magnitud de la resultante. Para este caso nos están dando, por ejemplo, 4 vectores, pero si nosotros observamos bien la figura, vamos a encontrar aquí algo muy particular. Fíjense en este angulito de 15 grados y este otro. Son iguales. Ya. Y se han formado en la intersección del eje X y esta otra dirección, esta otra línea. O sea, lo que quiero decir es que estos dos vectores de 13 unidades están en la misma línea, pero uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. ¿Qué se hace cuando dos vectores tienen la misma, cuando tienen direcciones contrarias? Se restan. Y si yo resto este vector, este módulo 13 con este módulo 13, ¿cuánto me dará como resultante? 0. ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso nos está diciendo de que este vector de 3 unidades y este otro de 3 unidades, ambos vectores se eliminan. Entonces desaparecen de la escena del problema. Es más, deberíamos borrarlo totalmente, ¿no? Bien, ¿qué nos ha quedado? Nos han quedado dos vectores, uno de 12 unidades y el otro de 10 unidades. Pero no podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Por ejemplo, estos dos vectores eran de direcciones contrarias y se podían restar porque estaban en la misma línea, porque eran antiparalelos, ¿no? Opuestos. Pero aquí en este caso yo no puedo hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es descomponer este vector de tal modo de que tenga una componente en la dirección del eje Y y una componente en la dirección del eje X. Algo así. Volvemos a explicar. Si estamos en el punto O y queremos irnos al punto P, pero ya no siguiendo esta ruta, no la ruta que está de rojo, sino esta ruta alternativa, tendríamos que avanzar por acá 6 unidades y por acá tendríamos que avanzar 8 unidades. Ahora, la pregunta que se hacen todos es ¿cómo conseguimos eso? Bueno, vamos a explicarlo por acá. Si A es la magnitud del vector que se descompone, entonces el vector que está frente del ángulo se va a expresar en función del seno de ese ángulo. O sea, la componente horizontal sería la magnitud del vector que se descompone multiplicado por el seno del ángulo. Bueno, esto tiene que ver con esto de que es cateto opuesto, ¿no? Y el seno se expresa en función del cateto opuesto. ¿Ya? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es la magnitud del vector A? 10 unidades. ¿Cuánto es la magnitud del seno de 53? 4/5.
Entonces ahí es donde nosotros obtenemos, sacando mi quinta acá, me quedaría 2, y 2 por 4 me está dando 8. Esa sería la magnitud de la componente horizontal, o sea, esta de acá. Y la magnitud de la otra componente ya no se expresaría en función del seno, sino en función del coseno. ¿Por qué? Porque está ocupando el cateto adyacente. Si está en el cateto adyacente al ángulo, se expresa en función del coseno. O sea, en este caso, otra vez sería la magnitud del vector A, que es 10, multiplicado por el coseno de 53, que en este caso es 3/5. En buena cuenta, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una componente vertical. Sería acá, sacando quinta, me queda 2, 2 por 3, 6, ¿no? O sea, esta magnitud es 6. Así es como se determina justamente las componentes, ¿no? Haciendo uso del seno y el coseno del ángulo, ¿no? La componente que está al costado del ángulo lleva el coseno, ¿no? Así como lo hemos expresado acá. Y la componente que está frente al ángulo se expresa con el seno. Bien, ¿qué cosa hemos conseguido con esa descomposición? Hemos conseguido sustituir a este vector por los que están de negro. Es decir, este vector ha sido reemplazado por sus componentes. Entonces quiere decir que el vector que estaba acá ya no está. Y que ahora en su lugar están dos vectores que hacen el mismo efecto que el vector que teníamos. Solo que estos dos vectores, uno de 6 y el otro de 12, ya los podemos operar, ¿no? O sea, si nosotros a estos vectores le queremos hallar su resultante, tendríamos que hallarla mediante la suma o mediante la resta. Mediante la resta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los vectores están en direcciones contrarias. Entonces, si nosotros restamos estos dos vectores, quedaría la figura así, ¿no? Un vector de 6 unidades hacia arriba. Porque si yo resto 12 menos 6 me da 6. Y la otra componente la ponemos acá con una magnitud de 8. Es decir, estos dos vectores de 12 y 6 unidades me dan como resultante este vector. Y juntamente con el otro vector horizontal me estarían arrojando la resultante total, que sería así. Y si nosotros queremos saber cuál es la magnitud del vector resultante total, tendríamos que simplemente utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Sería cuadrado del cateto horizontal más el cuadrado del cateto vertical, o al revés, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos. Y esto es 36 más 64. Y 36 más 64 es 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿no? Entonces así hemos conseguido la respuesta de este problema. Bien, algo parecido tenemos que hacer acá. Solo que a este vector fuerza F1, cuya magnitud es 10 raíz de 5, lo vamos a ubicar por acá. Y vamos a decir que esto sería 10 raíz de 5. Entonces ya no está el vector aquí. En este caso solamente lo hemos deslizado el vector. Y ya estaríamos en la posibilidad de hacer su descomposición. Si este vector me está llevando desde el punto A al punto B, sus componentes también deben hacer lo mismo. Las componentes deben ir desde A hacia B, ¿no? Pero una en dirección horizontal y la otra en dirección vertical. Ahora, ¿cuál sería la magnitud de esas componentes? Vamos a ver. En primer lugar, tendríamos que descubrir la magnitud del vector A. ¿Qué cosa tendríamos que verificar acá? Acá tendríamos que verificar, en este triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevada al cuadrado, la hipotenusa elevada al cuadrado, tendrá que ser igual a la suma de los cuadrados
de los catetos. El cateto horizontal, ¿cuántas unidades mide? 2 unidades, o 2 veces A. ¿Cuánto mide el cateto que está en posición vertical? Mide lo mismo que A. Entonces, ¿qué cosa nos está quedando? Nos está quedando que 10 al cuadrado, que es 100, raíz de 5 al cuadrado, que es 5, es igual a 4 veces A cuadrado más A cuadrado. ¿Qué cosa me está quedando? Me está quedando 100 por 5 igual a 5 veces A cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? A continuación tenemos que sacarle raíz cuadrada a todo, ¿no es cierto? Bien, entonces tendríamos por acá raíz cuadrada de A cuadrado por la raíz de 5. Acá también por la raíz de 5 y por la raíz de 100. La pregunta es, ¿qué pasa con la raíz de 5? La raíz de 5 en ambos miembros estaría simplificando. ¿Y qué me estaría quedando? Me estaría quedando por acá, a ver, despacito lo vamos a hacer para no equivocarnos, el exponente y la raíz se eliminan, ¿no es cierto? Entonces solamente queda A. Y acá me quedaría la raíz de 100, y la raíz de 100 es 10. Hemos descubierto que A vale 10. Si A vale 10, entonces esto que está acá es 20, esto que está acá es 10, y este vector F2 sabemos que también es igual a 10. Entonces prácticamente con eso habríamos determinado ya la magnitud de la resultante. ¿Por qué razón? Porque si estos dos vectores son contrarios y de la misma magnitud, entonces se van a tener que restar, y en la resta nos va a salir 0. Quiere decir que este vector se estaría eliminando con ese vector y me estaría quedando como único vector, porque este ha sido descompuesto, al vector resultante, que en este caso vendría a ser de 20 unidades, ¿no? ¿Qué sería la respuesta del problema, ¿no? Este es un problema que vino en un examen de la Universidad de San Marcos, ¿no? Ese vino en el examen de la Universidad Agraria de La Molina. Y este de acá es un problema del examen de la Universidad Federico Villarreal. Bien, lo que vamos a tener que hacer acá es, para hacerlo más sencillo, nada más que una rotación de ejes. Es decir, si nosotros estamos viendo acá que este angulito es de 15 grados, deberíamos darnos cuenta que este angulito es 75. Igual acá, si este es 15, este de acá sería de 75 unidades. ¿Y qué cosa pasa con 75 y 15? ¿Qué ángulo forman? O sea, si sumamos los dos, estaríamos obteniendo un ángulo de 90 grados. Quiere decir entonces que nosotros podemos hacer pasar por acá al eje Y, así. Obviamente la nueva ubicación del eje Y, ¿no? Que lo habríamos girado, ¿no? Para que ya no esté así y esté en esta posición, habría tenido que estar girando un ángulo de 15 grados, ¿no? Pero esta parte gira 15 grados, pero esta partecita que está abajo también tendría que moverse, ¿no? Porque el giro va a ser así. Entonces aquí tendríamos también que estaría girando 15 grados, ¿no? Bien, entonces la nueva ubicación del eje X estaría por acá. Así. ¿Ya? Vamos a llamarle X', ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Por si acaso, este angulito de 15 grados es hasta ahí nomás, ¿no? Desde acá. Es decir, todo el angulito estaría midiendo, si yo quiero saber cuánto mide ese angulito, estaría midiendo teta más 15 grados, ¿no? O al revés, 15 más teta, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es descomponer ese vector, ¿no? Me están diciendo que la resultante de todo sale 0, entonces yo voy a conseguir acá una componente en X y una componente en Y, y bueno, esas componentes en X se tienen que eliminar y las componentes en Y también, ¿no? ¿Cuál sería la componente en Y para ese vector? Sería el resultado de multiplicar la magnitud del vector que se descompone
por el coseno del ángulo, ¿no? Porque estamos hablando de una componente que va a quedar aquí en ese lado. Coseno de teta más 15. Ya, esa componente quedará así. Y tendrá que ser exactamente igual al vector que mide 8 unidades. ¿Por qué? Porque me están diciendo que la resultante es nula. O sea, quiere decir que el vector de 8 unidades, tendrá que anularse con otro igual. Y este vector es componente de este de acá. Pero como ya dijimos en el caso inicial, lo que nosotros tenemos que hacer para obtener esa componente sería multiplicar por el coseno, ¿no es cierto? Bien, creo que ayudaría a hacer un pequeño dibujo, ¿no? Primero vamos a borrar esto de acá para hacerlo más simple. Ya, y ahora sí, esta flechita también. Ya, y ahora sí vamos a trazar una paralela al eje X. Esa paralela sería más o menos así. Y la otra paralela sería paralela al eje Y, ¿no? Entonces aquí tendríamos una componente. La componente de este vector sería así. Y esa componente sería 10 por el coseno de teta más 15. ¿Ya? Acá tendríamos también otra componente, ¿no? Y esa componente sería 10, pero ya no por el coseno, sino por el seno. Teta más 15, ¿no? Por supuesto que en este caso yo creo que va a ser suficiente que trabajemos en el eje Y. ¿Por qué? Porque en el eje Y la resultante se anula. Para que la resultante en el eje Y se anule, este vector y este otro vector tienen que ser exactamente iguales como lo estamos planteando acá. Entonces, a continuación primero voy a sacar mitad en ambos lados. Me queda acá 4 y acá me queda 5, ¿no? Luego ese 5 lo voy a pasar a dividir al otro lado y me quedaría la expresión coseno de teta más 15 igual a 4 entre 5. Pero 4 entre 5 es el coseno de un ángulo conocido, ¿no? Y ese ángulo es el ángulo de 37 grados, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por acá. El triangulito de 37 y de 53. Acá es 3, acá es 4 y acá es 5, ¿no? Entonces, si nosotros le sacamos el coseno a 37, sería 4 entre 5, ¿no? Entonces, como tenemos cosenos en ambos lados, se van a eliminar, quedando teta más 15 igual a 37 grados. O sea, ya no estamos tomando en cuenta esto de acá, ¿ya? Entonces decimos, si los cosenos son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Entonces de acá resulta que teta es igual a 22 grados, que sería la respuesta de ese problema, ¿no? Bien, si les gustó el video, no se olviden de darle like y también suscribirse a mi canal, porque todos los días estamos subiendo nuevos videos con problemas muy interesantes que ustedes deben conocer. Nos vemos en el próximo video.